de dónde van a venir los dólares realmente que necesita el gobierno para cerrar este año y los dólares que necesita el gobierno para el año que viene. El gobierno y la economía, que es una cantidad enorme, que solo puede venir o de más deuda, o sea, que cancelemos toda esa deuda con más deuda, más la deuda necesaria para financiar el déficit en cuenta corriente, o que aumentemos las exportaciones. En ambos casos, a mí me da la sensación de que para ser constructivo, todo el mundo va a estar pensando que finalmente alguna corrección tiene que haber. Bueno, ¿cómo estás viendo la dinámica de lo que decíamos del mercado cambiario, donde el gobierno juega a fondo, ¿no? Ya a esta altura, qué sé yo, algunos dirán, digamos, que es torpeza, que no entienden nada y demás. A mí me parece que el gobierno, es más, te diría que ha mostrado más resultados incluso en la política, digamos, que juega con una estrategia distinta, que puede ser muy arriesgada y demás, pero que tiene una estrategia política, ¿no? Ayer lo decía también el programa de La Nación Más, hubo AIME, digamos, ¿no? Que decía, sí, es una estrategia política, no es que son que no entienden nada, que no saben negociar o lo que fuera, sino que buscaron este escenario, que es un escenario muy tensionante desde el punto de vista económico. Bueno, ¿cómo ves la dinámica del mercado cambiario y en general las principales variables en este escenario? Mirá, yo lo veo un poco distinto. Tomando la parábola que vos hacías con el tenis, yo diría que en tenis diríamos que el gobierno ha enhebrado varios errores no forzados y es una secuencia de errores que atentan contra lo que hoy se decía, ¿no? De que las expectativas están ancladas. Yo creo que es cierto que el gobierno había logrado anclar las expectativas, había logrado el acuerdo con el Fondo Monetario, pero si vos analizás en estos meses la secuencia de eventos, mirá, ningunearon al Fondo Monetario a 2 días de firmar el acuerdo, diciendo que uno de los 2 principales objetivos, que era acumular reservas, que es sagrado, no era importante. Lo dice la cabeza más alta del gobierno. Después plantean comprar reservas en el piso de la banda, que no es lo que está escrito en el acuerdo, como un objetivo para lograrlo. Obviamente todos decíamos que eso no iba, mucha gente decíamos que eso no iba a funcionar, que sí. Lo racionalizaron, no funcionó. Sí. Después dijeron que había reservas como de 50.000 millones para cubrir 2 bases monetarias, las reservas están abajo de 40. Dejaron apreciar el dólar innecesariamente para ver si llegaba al piso de la banda. Es cierto que eso te puede ayudar un poquito con 2 puntitos que ganaste durante 2 meses de inflación menor a la que hubiéramos tenido en caso de que lo hubieras dejado en 1.300, pero es posiblemente una victoria pírrica, porque ahora te quiero ver con esta inestabilidad cuánto efecto hay en la inflación. No compraste reservas, y esto es lo más grave de todos estos errores que estoy enunciando, no compraste reservas en el momento en que hubo una hiperabundancia de dólares, que no teníamos desde hace años una concentración de esos dólares, que la generaste vos porque resignaste ingresos fiscales de las retenciones, que son muy importantes para tu objetivo de superávit, resignaste para que te vendieran dólares. En vez de comprarlos y dejar el dólar en 1.300, lo dejaste caer. O sea que hiciste que otros agentes hicieran FAE es formación de activos externos, es decir, compraran esos dólares, como hoy ustedes estaban explicando, pero no compró ninguno el Banco Central. Entonces, no compraste reserva. Te jugaste al carry o a la idea de poder llegar a hacer esta transición hasta octubre, donde supuestamente está el nuevo plan económico con carry. Eso es bastante dificultoso. Yo creo que los agentes externos han aprendido mucho, le tuviste que sacar el límite de 6 meses que vos mismo habías impuesto y era un buen límite. El más conservador de los agentes que hace carry te coordina las expectativas para irse. Entonces subordinaste tener 3 puntitos menos de inflación o 2 y 1 en estos meses para un escenario donde vas a pasar desnudo todo el invierno, porque vas a pasar sin reservas, cualquier evento. Miramos por eso, a ver para adelante, más allá del pasado. Yo creo que coincido con vos en algunas cosas, en otras digo, mirá, la verdad que cuando unificaste, si todas las empresas que unificaste con un tipo de cambio que se fue a 1.200 pesos, si todas las empresas te remarcaban como te habían remarcado 10, 15% y te dejaban efectivamente el tipo de cambio real, lo mismo, te comían todo el
toda la unificación cambiaria sonaste, porque estabas en la misma con una nominalidad mayor. No te va a pasar, Maxi, eso porque vos los tenés mucho más disciplinados. El tipo de cambio, aunque estuviera en 1300, sigue apreciado. Tenés una apertura. Bueno, pero al principio pasó, ¿te acordás que cuando unificaron esa semana, todas las empresas mandaban listas de 10, 15% de aumento, todas las empresas, que se los comieron? Lo regulaste con medidas, a mí me gustó eso, lo regulaste con medidas mucho más políticas. Sí, pero es decir, apretaron a las empresas, pero al mismo tiempo, como el tipo de cambio bajó, eso es lo que generó que las empresas, obviamente, se comieran la apretada, y además de que el mercado no daba para esas remarcaciones, entonces le sirvió para un poco desenganchar el tipo de cambio de precio, ¿no? De pass-through. Más allá que vos dirás, no, son los fundamentos macro y demás. Pero bueno, de hecho, ahora estás con un tipo de cambio más alto, y bueno, vamos a ver, obviamente la clave va a ser qué pasa en julio con el índice de inflación, ¿no? Sí, vos te acordás que nosotros en diciembre dijimos las cosas importantes van a pasar en agosto. La verdad que se nos adelantó un poco porque julio, vos por diversos motivos todavía tenés mucha liquidación, te quedan 5 o 6 días de liquidación de dólares, pero yo creo que después todavía tenés un largo recorrido hasta octubre. Es probable que los ruidos políticos, yo en eso también digo, a mí me parece que puede ser parte de una estrategia muy global de polarización, pero en los mercados que miran muchos países al mismo tiempo, no logran comprender la supuesta sofisticación que vos tenés en decir polarizo. Lo que ven los mercados y lo que ve el riesgo país es que vos siempre tenés mayorías muy volubles que incluso llegan a 2/3, que es la votación necesaria para destituir al presidente, por ejemplo. Entonces, me parece que eso de jugar con fuego en una forma tan, no quiero decir infantil, porque todos hemos hecho macanas en el sector público, pero lo que hicieron con lo de Fantino, la forma en que lo contabas vos, no creo que eso le aporte en términos de riesgo país. Y todo el programa está basado en que, en el programa con el fondo y el mismo programa, en que en algún momento hay que reacceder a los mercados internacionales. Y vos con estas cuestiones donde lo vas postergando hacia un futuro mejor, el problema es que no sé qué tienen previsto para cubrir agosto, septiembre, octubre, y que esa inestabilidad que hay que atravesar no te deteriore ese consenso supuesto político que vos mostrabas de Aresco, ¿no? Entonces, a mí me parece que son, yo hoy preparando mientras ustedes hablaban y me hice estos 10 errores no forzados, me parece que son demasiados errores no forzados. Vos podés jugar a los flejes, pero después si jugás a los flejes, una te sale bien, una te sale mal, y además metés tantos errores no forzados, me parece que estás mostrando una cierta debilidad, y que es lo que los mercados le reclaman. Y si mirás bien alguna gente, algún periodista muy conectado con el establishment, etcétera, es lo que le están reclamando hacia post-elecciones, ¿no? Que junte el 70% del consenso, es decir, que se vuelque a la casta que está denostando. Yo creo que hay respecto a la forma en que se maneja el gobierno, muchísimas dudas en términos de la gobernabilidad que este tipo de esquema tiene. Martín. Sí, Jorge, te quiero preguntar por el tema Fondo Monetario, meta de reservas y el waiver. Esto que el gobierno empezó a hacer de comprar, que el Tesoro compre el block trading en el medio de la banda y demás más allá del precio, ¿eso para el fondo, para la meta de reservas cuenta? ¿No es del central la meta de reservas? No, es una meta de la economía, eso va a estar en las reservas. Por eso yo creo que la visita al fondo le deben haber dicho, mirá, vos tratá de mostrar que estás teniendo la intención de hacer lo que te comprometiste, y también es probable que le hayan dicho, nos gustaría que el tipo de cambio esté un poco, o sea, un poco más realista. El Fondo Monetario obviamente es una institución de burócratas. Están un poco asustados porque en este momento obviamente siempre tienen mucho miedo de Trump. El Trump 1 fue terrible, dijo que no iba a aportar más a Estados Unidos. El Trump 2 todavía no nombró, creo yo, el director ejecutivo del fondo, de Estados Unidos en el fondo, pero en su medida y en su espacio, cuando pueden, te hacen sentir que vos los trataste mal, que no cumpliste con lo que prometiste, que ellos también tienen
otros miembros en el board del directorio que le tienen que dar alguna explicación de por qué Argentina hace lo que se le canta, siendo el deudor más importante. Y como, contrariamente a lo que se cree, en general no es tan importante el día de cierre, no es importante ni el 13 de junio ni el 30 de junio, sino que cuando ellos lleguen al directorio puedan poner como un pie de página diciendo que el gobierno ha mostrado intenciones de acumular reservas, el gobierno ha mostrado intenciones de dejar que el tipo de cambio esté en un nivel más adecuado a bla, bla, bla. Entonces, me parece que eso. ¿Y qué le queda al gobierno? La molesta idea de tener que pedir una llamada del Tesoro, porque ahí sí se alinearía todo, pero mientras el fondo ve que tiene un cierto espacio, te va a tratar de hacer que hagas las cosas como corresponde. Si un día llaman del Tesoro y dicen, che, miren que Argentina está en elecciones o necesito que Argentina tenga el waiver, los 2.000 millones van a aparecer de una semana para la otra. Mientras tanto, vos vas a tener que dar algunas muestras de amor como las que están dando. Claro, ahí yo creo que el tema de la ayuda del Tesoro de los Estados Unidos es para, bueno, obviamente para destrabar todo con el FMI, pero después la idea es que no haya ayuda concreta del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Esta idea de que hay 5.000 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, que es nada. Digamos, la idea es, mire, está eso, pero jamás utilizarlo. Es decir, el caso México, el caso Tequila 95, en la Argentina no funciona. Es decir, si la Argentina ya tuvo, digamos, no 5.000 millones de dólares, tuvo un programa de 50.000 millones de dólares, con acceso inmediato desembolsaron 40.000 millones de dólares a Macri, y no funciona, es decir, porque es una señal, en la Argentina se te dispara esto que llamamos la formación de activo externo, te dolarizan todo. Además, entonces, yo estoy seguro que en Wall Street lo entienden y el Tesoro lo sabe, que claro, todo este programa es para consolidar el proyecto político, no digamos para ganar las elecciones, pero que después tiene que haber ajustes. Entonces, como hablábamos algunas veces con ustedes, el tema es, incluso cuando vos, cualquier modelo de expectativas racionales te dice que si esto lo entienden los agentes, lo entienden los de Wall Street, lo entienden nuestros agentes económicos, y te dicen, che, realmente vos vas a tener que lograr algún ajuste después de las elecciones, esos ajustes se anticipan. Y ahí, un poco en lo que preguntaban ustedes de incentivos, etcétera, para no dolarizarte, la tasa, cuando el evento se va acercando, y lo hemos visto siempre, no hay tasa con qué darle. Porque la tasa, vos podés decir, esta es la tasa anual, pero la posibilidad de que haya un evento de una variación del tipo de cambio en 2 meses, que vaya a 1.500, a 1.600, a 1.700, no hay tasa que te lo pueda compensar. La tasa compensa variaciones en el largo plazo y te sirve para hacer carry, etcétera, pero sujeto a la idea de que el tiempo pasa y las variables van teniendo ese comportamiento. Si hay variaciones abruptas que tienen una cierta probabilidad, no hay tasa con qué darle. No. Para peor, ahora estamos en un esquema donde es incierto la cosa como está funcionando, pero daría la sensación de que vamos hacia una baja de tasas. Bueno, por eso vamos ahí al tema, la dinámica del mercado cambiario, y ahora con Martín pueden explicar lo que está pasando en estos días, que además está bajando la tasa, ¿no? Que también puede significar esto, mayor presión sobre el dólar, ¿no? Ahí estamos viendo que hasta ahora el dólar se viene comportando dentro del callejón, ¿no? Pero claramente, bueno, los últimos días ha mostrado, ¿no? esta tendencia alcista, ¿no? En muy poco tiempo, de suba, qué sé yo, 10% en 2 semanas, que es una dinámica, bueno, para prestar atención. ¿Vos qué ves ahí? Esto es del informe de 1816, por ahora los futuros también muestran que están dentro de la banda, ¿no? Una banda divergente donde todos ya se olvidan del piso que va disminuyendo el 1% mensual, y todos empiezan a ver ahora el techo de la banda, ¿no? Y decir, bueno, fíjense que si vos te vas acercando a la banda y no sé, hay una diferencia hoy de 13%
entre, no sé, el 1.275 y el techo de la banda, bueno, supuestamente, si vos podés bajar la tasa, digamos, porque si vas a intervenir en el techo de la banda y es un techo seguro, bueno, el que se quiera colocar en pesos tiene ahí garantizado, puede haber una tasa menor, puede ser una tasa del 20%, una tasa del 25%, que aún así es una rentabilidad en dólares importante, si vos creés en el techo de la banda, si el techo de la banda está firme, ¿no? Y cuando se vaya acercando un poco más al techo de la banda, por un lado te genera más incertidumbre, pero por otro lado te da la certidumbre de que el techo supuestamente está respaldado el FMI, el Tesoro. Entonces, ¿cómo ves la dinámica de acá adelante, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta esto. 1816 dice, bueno, acá se dio un efecto que hay que tratar de explicar, que es que hubo una oferta de dólares, calcula en 7, 8 días, de 2.000 millones de dólares. Nunca había habido tanta oferta de dólares de las cerealeras en tan pocos días. Mensualizado eso te da más de 6.000 millones de dólares en el mes, una locura en esta parte del año. Y sin embargo el dólar subió en esos mismos días, subió 10% prácticamente. Entonces dice, bueno, una posibilidad es que el mercado cambiario está actuando directamente como si no hubiera cepo. Y si no aumenta la demanda de pesos, todo lo que están obligados a vender las cerealeras, las exportadoras acá, del otro lado encuentra una dolarización, que es de las personas físicas, pero también de las propias empresas que te pueden, si bien hay una restricción cruzada entre el oficial y lo financiero, que también te están dolarizando en el financiero, donde tampoco está aumentando la brecha, porque bueno, hay oferta también de arbitraje, personas físicas que compran en el oficial y venden en el financiero. Y entonces miran para adelante y dicen, bueno, todavía hay, creo que calculan 2.800 millones de dólares, que es este gap entre las declaraciones juradas y lo que efectivamente se liquidó, que pueden estar como oferta 300 millones de dólares diarios hasta la última semana de julio, pero bueno, después esa oferta no va a estar. ¿Cómo ves la dinámica del mercado cambiario, no? Podemos estar aún en esta situación con un dólar un poco más alto cerca del techo de la banda y una tasa más baja. ¿Eso es estable? ¿Eso supone un riesgo? Está muy bien como lo explicás y cómo supongo lo han explicado los colegas de 1816. Yo el otro día se lo explicaba justamente a un inversor externo. Yo le llamo el pasamanos. Hay momentos en que en este contexto lo que vos reflejaste es casi un pasamanos. Llegan los exportadores, los productores le venden a la cerealera trae los dólares y son los mismos productores, y en parte las cerealeras, pero sobre todo los productores, que quieren tener en dólares eso que antes ellos tenían en grano, que es un pseudo dólar también, ¿no? Lo que no quieren es pesos. Ahora, ese circuito de pasamano es lo que, por un lado, no te permitió acumular reservas, pero por el otro lado, es neutro a la cantidad de pesos que hay en la economía, porque son dólares que alguien mandó un producto, entraron dólares, en vez de cambiarlo por pesos, se queda con esos dólares. O sea, los pesos ahí no entran, ya te gastaste una parte importante, salvo lo que el tipo necesita para insumos, para gastos que haga en pesos, que son pocos en este tipo de exportaciones. Pero todavía tenés todo el problema de los pesos que hay en Argentina. La gran pregunta es, ¿cuántos pesos, acercándonos a alguna probabilidad mayor de evento o de salto disruptivo que la tasa no te lo cubra, podrían todavía querer cambiarse? Y sobre todo, bajando las tasas, gente que esté en plazo fijo y vos le ofreces todavía una tasa más baja, fondos comunes de inversión, donde vos decís, bueno, tengo una cierta cobertura en pesos, cuando te vayas acercando a la idea de que puede haber un evento disruptivo post-elecciones porque la cuenta corriente no funciona, porque la economía se está enfriando, porque el Fondo Monetario y el Tesoro en algún momento te van a reclamar de que tengas un programa económico más consistente, y con eso no alcanza a decir voy a tener un 40% de votos, que por otro lado no suma tanto, ¿no? Pero, entonces, el circuito del pasamanos queda resumido en esto que está pasando y posiblemente se acabe ahora en el 20 de julio, que ya no va a haber esa abundancia de dólares. Pero todavía queda un montón de gente que
no tiene granos y los quiere convertir en dólares, tiene pesos y los va a querer convertir en dólares. No sabemos cuánto, sí sabemos que la tasa es un deterrente, un elemento que desincentiva la dolarización, pero hasta cierto momento. Cuando la tasa que te prometen es un 2% mensual y está la probabilidad de que el tipo de cambio, y nada disruptivo, el tipo de cambio pueda tener una variación del 15 o del 20, que puede ser necesaria, ahí no hay tasa con que darle y vos vas a tener que hacer una respuesta. La gran pregunta que nos hacemos, volviendo al Fondo Monetario, es: ¿esos 12.000 millones son realmente, como dice el gobierno, que el Fondo Monetario los autoriza a usar libremente? ¿Vamos a creer que todo ese mecanismo contable simplemente que hicieron para que la propiedad sea del Banco Central y no del Tesoro, como yo decía hace unos meses, les alcanza para... Tienen validez legal, eso está bien, cubiertos ellos están, pero el Fondo Monetario te va a dejar usar 12.000 millones de dólares para cubrir, te va a dejar usar 4.000, 5.000. Pero por eso, para un poquito, porque yo decía, bueno, si vos generabas expectativa, por eso está bien lo que dice Martín, che, mirá, acá, viste, juegan con fuego, porque o creen mucho en la solidez de su esquema, del plan económico, o están tirándose tiros en los pies. Porque yo pensaba, bueno, te vas cerca del techo de la banda, y ahí tendría que autorregularse, ¿no? La idea de Krugman, ¿no? De las bandas cambiarias. Si no te aparece, digamos, una demanda excepcional, porque hay un episodio, un cisne negro, algo que pasó en la política y demás, todo el mundo quiere buscar dólares, que es la forma de refugio en la Argentina, cuando vos te estás yendo ya arriba de 1.300 en la banda, y bueno, aparece la oferta, y te conviene colocarte en pesos, porque si en esa banda vos decís, mirá, es una banda que están los dólares del FMI, están los dólares del Tesoro y demás, y no se va a mover, y es un tipo de cambio real en un mundo donde están todos apreciando su moneda. La Argentina ha ganado, ha recuperado algo de competitividad estas semanas. Entonces, bueno, si eso ocurre, y aparte sabés que el gobierno la va a defender en un esquema relativamente restrictivo, ¿no? Porque si intervenís en la banda, retirás pesos y te estás dispuesto a bancártela un escenario más recesivo, que la economía crezca menos, lo que fuera, bueno, supuestamente podrías rearmar el carry trade, podías rearmar que la gente, que los inversores se coloquen en pesos a una tasa más baja, ¿no? Esa era un poco la idea. Si lo que lo criticaban, que se querían ir abajo de la banda, le decían, che, pero le metés una volatilidad enorme, porque tenés que tener una tasa altísima para que se queden en pesos, porque imagínate, si tenés 50% entre el piso y el techo de la banda, y le estás metiendo una volatilidad enorme al tipo de cambio, la tasa tiene que ser mucho más alta para que se queden en pesos, porque el riesgo de terminar perdiendo es mucho mayor. Ahora, hagamos ese escenario que vos decís. Sí. Vos ves a mucha gente haciendo carry trade en agosto, septiembre y octubre, si el tipo de cambio está muy cerca de la banda, que sería lo necesario para que esa tasa en pesos, es decir, que vos en $3, esa tasa en pesos te cubre. Yo no veo... Que te responda Martín, a ver, que te responda Martín. A ver si hay mucha gente que está dispuesta a ponerse en peso para... Sí, o sea, arriba de 1.300 del dólar mayorista, empezamos a vender y va a pasarnos a tasa. Porque digo, el escenario es constructivo de mediano y largo plazo con turbulencia de corto plazo. Entonces, esa turbulencia es oportunidad de posicionamiento en el momento de tensión. De cara a una recuperación. Lo mismo si el riesgo país efectivamente se va a 1.000 puntos, es para comprar. Lo mismo si el Merval cae otra vez a la zona de $1.200, lo que sea, también es para comprar, porque la expectativa por ahora es constructiva de mediano y largo con tensión de corto. Entonces cada momento coyuntural de debilidad es una oportunidad de tomar posición. Me parece que no hay una expectativa no están desancladas las expectativas de mediano y largo plazo. ¿Eso es lo que piensa, eso es en general lo que piensa el mercado? Mirá, es imposible saber eso, pero no sé, el informe de JP Morgan, por poner un ejemplo, decía eso también. Bueno, pero JP Morgan tiene que hacer un saludo a la bandera porque es el primero que se va
coordina las expectativas de una forma brutal. Si ellos no dicen que somos constructivos, estamos al horno, porque pobre, y lo mandaron a Pereira después de hacer toda una explicación que no se entendió nada. ¿Qué va a hacer JP Morgan? Lo que yo digo es constructivo. Pero está bien aclarada, porque ahí dice una jugada arriesgada. Esto es para un inversor, digamos... Local, porque y para un inversor que toma riesgo. Sí, claro. No es para un inversor conservador, digamos. No es para los ahorros de la abuelita. No, es para los inversores de riesgo, digamos. Es decir, para fondos especulativos o para aquel que está buscando, digamos, que juegue en el mercado con alta rentabilidad contra mucho riesgo, digamos, ¿no? Pero eso sería... No, pensando en cuál puede ser la fuente de financiamiento, de dónde puede conseguir los dólares el gobierno en el momento de la sequía, lo que viene para estabilizar el mercado cambiario. Porque ellos tienen que conseguir dólares, pero además hay dos problemas. Uno es usar estos dólares eventualmente si los necesitara de acá a fines de octubre. Y el otro es, más para hablar de la palabra constructivo, es de dónde van a venir los dólares realmente que necesita el gobierno para cerrar este año y los dólares que necesita el gobierno para el año que viene. El gobierno y la economía, que es una cantidad enorme y que solo puede venir o de más deuda, o sea, que cancelemos toda esa deuda con más deuda, más la deuda necesaria para financiar el déficit en cuenta corriente, o que aumentemos las exportaciones. En ambos casos, a mí me da la sensación de que para ser constructivo, todo el mundo va a estar pensando que finalmente alguna corrección tiene que haber. Obvio, puede ser suave esa corrección, no es la especialidad de Argentina, sobre todo cuando se hacen estos errores. Pero ¿cuándo tiene que hacer esa corrección? Porque si efectivamente el mercado, saquémosle el ruido de ahora, político de ahora, que obviamente cambia también un poco el escenario, ¿no? Pero si el gobierno rearma, lo que dice Martín, si el gobierno rearma el carry trade en la parte alta de la banda cambiaria, bueno, está con un tipo de cambio real más alto. Yo te digo que puede rearmar el carry trade con una tasa más baja. Pero una cosa es armar el carry trade con agentes muy especulativos. El tema de... Está bien, pero son dólares, es decir, de esa manera anclas el mercado cambiario. Sí, pero mirá qué anclaje en el mercado cambiario. Vos necesitas, el mercado cambiario se te pone heavy un poquito en agosto, mucho más en septiembre, mucho más en octubre, mucho más en noviembre y la mitad de diciembre hasta que llega el trigo. Vos necesitas todo un carry que te vaya alimentando esas necesidades de dólares, te vaya alimentando la salida de agentes conservadores y te vaya alimentando el déficit en cuenta corriente. En general, esos agentes especulativos van a hacer el carry por muy corto plazo, porque no es un carry suave que después se quedan agentes institucionales y el fondo de inversión de los maestros de Oregon. No, son básicamente apuestas de muy corto plazo que se juegan a que no va a haber una disrupción cambiaria y bueno, y que van a estar cubiertos. A mí me parece que la pregunta va a seguir estando, el Fondo Monetario después de octubre te va a pedir que hagas la corrección que evidentemente está mostrando la economía y la cuenta corriente que necesita. Yo creo que sí. Lo ha hecho siempre, lo ha hecho con Cavallo, lo ha hecho en otras épocas, lo ha hecho con Massa. El día después de las elecciones hubo una devaluación. Y eso es porque estaba pedido por el Fondo Monetario. Vos te pensás que Alberto Fernández, el gobierno, quería hacer esa devaluación. Pero era la condición sine qua non para que te liberaran todo. Y te lo habían pedido desde el Fondo Monetario hasta los chinos, todo el mundo. Estaba convencido de que iba a pasar eso. Me parece que ahora vos tenés algo que me parece que si el gobierno lograra, obviamente depende de esto del resultado también político y demás, pero la flotación de alguna manera le permite al gobierno, viste que el dólar subió 15% desde... en un mes, 15% subió. Desde el 19 de junio, del 19 de junio hasta ahora el dólar subió 15%, ¿no? 16%. Y nadie dijo, che, devaluaron. No, porque es la flotación, porque había pasado lo mismo, había subido 12, 13%, después bajó. Ahora, entonces, si eso no se traspasa a precio, el gobierno, me imagino, lo que está buscando, el FMI no te va a decir devaluar, lo que te va a decir, che, ¿viste esas bandas cambiarias que ya no se usan, digamos, que están también en desuso, que son cosas transitorias? Es como el andador ese que pusiste de un lado, ¿viste? Como, ya sacá la de abajo, sacala, la banda de abajo.
Y bueno, y la de arriba, ¿para qué la tenés? Entonces, en algún momento, por ahí, digamos, esto en el mejor escenario posible, que todo flota, que enganchás hasta el año que viene y demás. La pregunta es si encontrás ahora la transición, que es lo que todos ven para adelante, ¿no? Siempre la frase de Dorbush, ¿no? En economía las cosas parecen más lejos de lo que están, ocurren más tiempo de lo que uno espera, ocurren pasar más tiempo de lo que uno espera, pero una vez que ocurren, se precipitan más rápido de lo imaginado, ¿no? Es decir, que si, che, mirá, tenés allá, mirá, están mirá, el fin de mes se termina la oferta de dólares y si sigue esta demanda por importaciones, por viaje al exterior, además de atesoramiento y demás, y bueno, oferta y demanda sigue funcionando en la vida, la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuál va a ser la nueva oferta? Y no sabemos porque, bueno, y si viene... Entonces, está ya, todos dicen, che, está en algún momento... bueno, por ahí llega y apareció la oferta, lo que estamos... Y por ahí no apareció la oferta. Entonces, bueno, y la dinámica, y bueno, por ahí una flotación, por ahí, qué sé yo, te aparece más demanda todavía, porque cuando el dólar al revés de la oferta y la demanda, no es que sube el precio y baja la demanda, digamos, en el corto plazo sube el precio y sube la demanda, digamos, un bien único, digamos, ¿no? Ya que trajiste un dinosaurio como Dorbush en el que nos hemos educado vos y yo, lo que denota una cierta edad, Maxi, acordate que en esa época nosotros también estudiamos mucho el fear of floating, ¿no? Es decir, el miedo a flotar, porque flotar para abajo es facilísimo, todo el mundo flota para abajo. Flotar para arriba, un 5, un 10, un 15%, bueno, estamos todos acostumbrados. No, todos no, los países vecinos están acostumbrados. En Argentina... Yo te quiero ver cómo coordina eso expectativas, ¿no? A mí me parece que lo primero que te hace, por ahí no es el pass-through, pero sí frenar el proceso de deflación, te genera un montón de ruidos y tampoco es que tenés una banda que es extraordinaria, es más o menos 1.004 y pico en octubre. Hoy día parece lejos, pero vos tenés muchos activos en pesos que en algún momento pueden optar por querer convertirse. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se destruyan esos activos en pesos?